Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. En el día de la fecha vamos a dar inicio al webinar de casos complejos de dispositivos en cardiopatías congénitas y pediatría. Yo soy Lucia Ortiz, soy la presidenta del Comité de Cardiopatías Congénitas de la Federación Argentina de Cardiología y desde parte del comité les agradecemos a todos la participación. En el día de la fecha, la coordinadora de este webinar es la doctora Victoria Damonte. Ella es cardióloga pediatra del Hospital de Niños de Córdoba y es miembro de nuestro comité, así que le doy la palabra para que presente a nuestros disertantes y panelistas. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a todos. Les voy a presentar a nuestro disertante, que es el doctor Freddy Chipa Casani, que es cardiólogo electrofisiólogo. Él trabaja en el Hospital Sant Joan de Déu y en la Clínica Tecno Barcelona y actualmente también trabaja en Perú en la Clínica Internacional e Instituto Nacional del Niño San Borja. Le agradecemos mucho su participación y también están presentes nuestros panelistas, que son la doctora Jennifer Cosari, que es cardióloga especialista en electrofisiología, que está formada en el Hospital Clínic de Barcelona y trabaja actualmente en Mendoza y en el Hospital Italiano y en el Hospital Español. Y el doctor Gerardo Moreno, que le agradecemos mucho, que es el presidente del Comité de Arritmias de FAC, electrofisiólogo, máster en estimulación cardíaca, doctor en medicina y jefe de la unidad de arritmias del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Posadas Misiones. Y también está presente el doctor Sebastián Jans, que es cardiólogo electrofisiólogo, director del Centro Médico UAM de Salta y profesor de medicina de la Universidad Nacional de Salta. Bueno, va a empezar entonces el doctor Freddy Chipa a la disertación. Buenas tardes o, bueno, buenas noches, creo que por Argentina. La verdad, para mí es una gran alegría estar frente a ustedes y de verdad muchísimas gracias por la invitación. Yo con mucho gusto poder compartir alguna de nuestras experiencias que hemos estado obteniendo a lo largo de estos cortos años. Bueno, se me ha encargado hablar un poco sobre los casos complejos de dispositivos en cardiopatías. Hablamos de los pacientes pediátricos, ya sean con una cardiopatía congénita compleja o sencilla o simple, como quisiéramos llamarlo, o en pacientes de repente que no tienen alguna cardiopatía estructural. Bueno, en síntesis, nosotros sabemos que la terapia de estimulación ya va un poco más de 50 años y la verdad que ha avanzado bastante, tremendamente en cuanto a efectividad en el tratamiento, a formas de desarrollo que la industria ha desarrollado, aparatos cada vez más pequeños y más sofisticados, ¿no? No solamente hablamos de la terapia de estimulación, también hablamos terapia para el manejo de la insuficiencia cardíaca, para la prevención de muerte súbita. Entonces, todos estos dispositivos a lo largo de estos 50 años, un poco más, pues han demostrado alta efectividad, ¿no? Pero bueno, esto sigue evolucionando. Hasta hace poco, pues nosotros electrofisiólogos decíamos que la estimulación era la parte aburrida, digamos, de la electrofisiología, pero ya con esto de la estimulación fisiológica, tratando de estimular el sistema de conducción normal, pues la estimulación se ha vuelto más interesante aún, ¿no? Bueno, y también con la aparición de nuevos dispositivos tan pequeñitos que nos pueden dar una longevidad de batería más allá de 10 o 20 años, muy similar a lo que tenemos en los marcapasos convencionales, y estas que actualmente inclusive podrían tener la función como de un VDD, como un bicameral, sensar la aurícula y estimular el ventrículo, pues ha sido tremendamente un gran avance para determinados pacientes, siendo una terapia muy de acuerdo a lo que necesitan, ¿no? También últimamente, y que en pediatría todavía muy poco, creo que todavía no hay muchos reportes al respecto del marcapaso sin cables, pero bicameral, con estimulación y sensado a nivel en las dos cámaras, pues probablemente se tendrá un poco más de experiencia y ya tendremos algunos beneficios demostrados, ¿no? La estimulación también del DAI subcutáneo de un dispositivo enteramente extravascular, pero ahora aunado al sistema leadless o sin cables que pues por lo menos en adultos jóvenes actualmente hay estudios en marcha en los cuales esto aparentemente está yendo muy bien, ¿no? Bueno, el principal problema probablemente para nosotros, los que llevamos o manejamos niños, es el tamaño, ¿no? Llevamos una población completamente diferente, tanto de tamaño, los niños yo creo que
podemos tener un niño de 2 años, pero con diferentes pesos, ¿no? Diferente tipo de desarrollo que hayan tenido, ya sea si ha sido acompañado con una cardiopatía o no, pues va a depender mucho, ¿no? Y lamentablemente la industria no ha fabricado o no desarrolla dispositivos para niños. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos. Todo lo que tenemos adultos, pues apañarnos y ver la mejor manera para poder implantarlos en nuestros niños, ¿no? Entonces yo creo que el principal problema básicamente es eso. El tamaño del niño y también lo que le resta de vida a los niños, ¿no? Los aparatos sabemos que tienen un tiempo de vida media, no son eternos, pueden disfuncionar, entonces nosotros tenemos que pensar muy bien antes de poder implantar o invadir a un niño, porque a partir de allí, pues prácticamente la vida de estas personitas van a cambiar, ¿no? Felizmente tenemos algunos documentos de consenso en el cual ya hay algunos parámetros en los cuales nos puede dirigir, nosotros podemos estandarizar algún tipo de manejo, ¿no? Dentro de los dispositivos cardíacos es lo mismo que contamos con los pacientes adultos, ¿no? Tenemos los marcapasos, ya que pueden ser implantados endocárdicos, epicárdicos, igualmente los desfibriladores, dependiendo la tecnología que nosotros podamos tener al alcance, pues tenemos los epicárdicos, los subcutáneos, esta combinación de subcutáneo con leashless, lo otro es los resincronizadores, que es terapia de insuficiencia, felizmente muy poco usada a comparación de la población de adultos, en niños es muy poco usada, pero tenemos esa alternativa, ¿no? Y últimamente que está, yo creo que ya con lo pequeño que se están desarrollando, por ejemplo, los holters subcutáneos, pues es y con esto de la monitorización remota, pues a veces nos ayuda tremendamente en el diagnóstico, en el manejo de muchos de nuestros niños, ¿no? Y al ser tan pequeñitos, pues nosotros podemos implantar, inclusive en recién nacidos podemos implantar si tenemos sospecha de algún evento arrítmico, muerte súbita, que muchas veces lo hemos tenido y nosotros monitorizamos de esa manera a estos niños, ¿no? Y tenemos claramente si ha sucedido un episodio arrítmico con estos dispositivos, ¿ok? Bueno, las indicaciones son muy claras en las guías en cuanto a disfunción sinusal. Si es sintomática esto, pues tenemos que implantarles un marcapaso si esto lleva un beneficio mucho mayor a los efectos adversos que podía tener, ¿no? Entonces, básicamente, si tenemos una disfunción sinusal y es sintomática, pues la indicación del marcapaso está. Pero aquí también la guía no te especifica qué tamaño de pacientes, es más o menos una orientación general, ¿no? Igualmente, en el bloqueo completo congénito, te dice, pues, si tiene menos de 50 latidos y esto está repercutiendo en el crecimiento, en el desarrollo del niño, pues hay que implantarle un marcapaso, ¿no? Pero, claro, ¿a qué edad, qué tamaño, qué otra comorbilidad podríamos tener? Bueno, son muchos aspectos. Yo creo que en general la guía, pues, como dice, la guía, luego tendríamos que individualizar en cada caso, ¿no? Consideraciones generales en pediatría. Nuestros niños, la mayoría, y yo creo, por no decir todos, las implantaciones que nosotros hacemos, lo hacemos bajo anestesia general. Pues el niño usualmente no colabora. Salvo en los estudios o ablaciones, muchas veces lo hacemos con una sedación muy ligera, pero pues para dispositivos, porque es traumático, es una cirugía, hay que hacer un corte, y generalmente nosotros hacemos un bolsillo submuscular, entonces esto es doloroso, tenemos que echar mano a la anestesia general, ¿no? También consideraciones el acceso venoso que vamos a utilizar, ya sea axilar, subclavio, cefálico, femoral, dependiendo el tipo de pacientes que nosotros vamos a atender. Y obviamente si hemos hecho una evaluación y planificado nuestro procedimiento, pues hemos de haber decidido si va a ser endocárdico o epicárdico, ¿no? Y el tipo de dispositivo que más se acomode a nuestro paciente. Y el seguimiento, muy importante, como les mencionaba, era lo de la remota, ¿no? Algunas pinceladas, lo que hacemos en nuestro centro, básicamente para comentarlos, que es un trabajo de tesis también actualmente, y la verdad nos ha ido bastante bien, es la anestesia locorregional más anestesia general. Nosotros ponemos anestesia, hacemos PEC blows a nivel pectoral, y la verdad al día siguiente los nenes tienen mucho menos molestias. O sea, hay un bloqueo regional en estos plexos a nivel pectoral, pues después de la cirugía al día siguiente, los niños están bastante cómodos. La verdad, yo estoy muy contento con esta técnica que han hecho nuestros anestesiólogos allá, y ellos, los niños, lo llevan muy, muy bien. Bueno, el acceso. En lo posible sabemos, los que manejamos adultos, que el acceso axilar y el cefálico pues es tremendamente superior en complicaciones frente al subclavio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también tratamos de hacer en pediatría.
tratamos de buscar el acceso axilar porque es lo que tiene mejores beneficios y a la larga hemos visto también la mayoría de los marcapasos que tenemos que recambiar o cambiar o extraer cables, pues generalmente el cable disfunciona a nivel del acceso de esta unión entre la clavícula y la primera costilla, en esta unión donde generalmente se daña, ¿no? Y que tiene que atravesar básicamente cuando nosotros hacemos el acceso a su clavio. Entonces, es algo que de repente en los nenes tendríamos que evitar hacerlo. En lo posible siempre ir por el axilar. Cualquier método, ¿no? Ya sea con punción directa, con flebografía, con ecografía, o si es que se pudiera la cefálica. Y personalmente, la cefálica en los niños es bastante difícil de disecarlas, ¿no? Entonces, generalmente hay un trauma y la tenemos que perder esta vena. La verdad, la punción directa nos ha ido bastante. Nosotros habitualmente hacemos como referencia anatómica entre la segunda y la tercera costilla, el rombo que se forma en esa zona, más o menos es el lugar donde nosotros tenemos que encontrar la vena. Pues si intentamos 1 o 2 veces, si hay dificultad, pues usamos un poquito de contraste y a veces nos vemos con una pequeña sorpresa, que la vena es un poquito más delgada, pero finalmente logramos obtener, ¿no? Tratamos que todos los electrodos sean insertados con este acceso en lo posible. Pero muchas veces pasa que, bueno, el niño se ha sido hospitalizado muchas veces, cirugías, ha tenido catéter venosos centrales y podemos tener oclusiones crónicas. Puede pasar esto en los niños. Felizmente es bastante raro, pero puede pasar, ¿no? Y hemos visto también que hay casos que puede ser inclusive bilateral. Entonces, el acceso en un nene que necesita un marcapaso y no tenemos el acceso venoso superior, pues tenemos que echar mano probablemente a otro tipo de accesos. Tenemos felizmente actualmente el acceso femoral, podemos poner un marcapaso sin cable o pues dependiendo al centro, pues tenemos el implante epicárdico, que es más traumático, que hay que hacer una esternotomía, aunque algunos centros podrían desarrollarlo con mini toracotomías, ¿no? Bueno, el marcapasos sin cables es un dispositivo muy pequeño, yo creo muy adecuado también para los niños, es bastante pequeño, menos de 1 centímetro cúbico de volumen. Lo bueno es que la batería pues nos puede durar más de 10 años inclusive. Actualmente, hace pocos meses, se lanzó ya la segunda generación de los Micra AVs, en los cuales nos puede dar longevidad casi cercana a los 16 años inclusive. Y la sincronía auriculoventricular es mucho mejor que los Micras AVs de primera generación, ¿no? Entonces, lo que también les comentaba sobre la BEIR, que es de Abbott, bueno, posteriormente es una estimulación auricular, son dos dispositivos que se implantan en la aurícula, una y el otro en el ventrículo, y hay una sincronía entre los dos, entonces podría estimular la aurícula, ¿no? Sería una opción en algún tipo de pacientes para tenerlo en cuenta, ¿no? También tener en cuenta que el modo VDD no es igual que un marcapasos VDD. El Micra, por ejemplo, AV es un marcapasos VDD, pero no tiene ningún dispositivo, ningún sensor o estructura a nivel auricular. Lo que hace es sensar los sonidos cardíacos y en base a esto hace una sincronía. Todavía no es perfecta, pero el Micra V2 ya ha mejorado, ¿no? Casi hasta 115, 120, con algunos ajustes de frecuencia cardíaca podría sincronizar o podríamos tener esa sincronía hasta esas frecuencias cardíacas si es que el nene necesita hacer un poco más de ejercicio, ¿no? Entonces, pero bueno, es bastante, ¿no? Para lo que nosotros podríamos obtener con estos dispositivos. La programación es un poquito más diferente, hay que tener hay que siempre hacer en las evaluaciones un reajuste cada vez que se controla a estos niños para poder optimizar de mejor manera. Cuanto más optimización tenemos, mayor beneficio o mayor sincronía V vamos a tener en estos pacientes. ¿Ok? Bueno, como les decía, el acceso es por vía femoral. Es básicamente en nuestro centro lo hacemos por punción directa, no hacemos disección habitualmente si es por femoral. Hacemos punción directa, ya sea con eco, o directamente pasamos la guía y a través de la guía hacemos posteriormente algunas dilataciones progresivas. Inicialmente, bueno, nosotros hacíamos dilataciones secuenciales, pero hemos conseguido un interruptor de 20 frames, por ejemplo, que hacemos una sola dilatación y es muy fácil que este dilatador pueda pasar para que luego el catéter deflectable pueda atravesar esto, ¿no? El dispositivo se carga o viene precargado en este dispositivo y se lleva directamente a la cavidad cardíaca, entonces se puede implantar.
actualmente, bueno, sé por ahí por alguna gente de Medtronic que se está desarrollando ya el micra con estimulación fisiológica, ¿no? Va a ser interesante, yo creo que toda esa parte. Ok, como les decía, el acceso venoso, que es una alternativa que vamos a tener en muchos niños, son dilataciones secuenciales, tenemos estas herramientas, la verdad, los tamaños son muy grandes, pero lo toleran bastante, los toleran bastante y no es traumático, ¿no? Hemos visto que no hay riesgo de sangrado, inclusive en pacientes que están anticoagulados con una simple sutura en 8, podríamos tener un resultado de evitar algunas complicaciones vasculares, ¿no? Bueno, en pediatría hemos puesto varias veces el dispositivo Leadless. Por ejemplo, teníamos este niño de 12 años, era un deportista gimnasta que ha desarrollado el bloqueo B completo congénito, pero a partir de los 11, 12 se ha vuelto sintomático, ¿no? Con síncope, pues necesitaba de estimulación, pero él no quería usar el marcapaso, el convencional. Ofrecimos esta alternativa y la verdad, pues ha ido bastante bien, ¿no? Lo ha aceptado bien, él continúa haciendo su deporte, gimnasia bueno, teniendo este dispositivo probablemente vamos a evitar algún tipo de complicaciones del marcapaso convencional que tenemos, ¿no? También tenemos acá, por ejemplo, un niño muy pequeñito, de 15 kilos, es un niño de 3 años y medio, que había tenido múltiples episodios de síncopes traumáticos, ¿okay? Que le pusimos un polter subcutáneo en el cual le habíamos demostrado pausas sinusales de hasta 45 segundos. Entonces, en los nenes, la vena yugular es mucho más grande que una vena femoral. Bajo ese concepto se aprovechó en poder poner el micra por vía yugular, ¿no? Con un pequeño cortecito pudimos insertar el dispositivo en la cavidad cardíaca, ¿no? Entonces, más o menos la posición final, y la verdad ha ido bastante bien, sin ninguna otra complicación. El equipo de mi hospital, pues, se ha fajado bastante, cirugía, ha sido todo un trabajo en equipo, y la verdad ha ido bastante. Bueno, en los muy pequeñitos siempre tenemos esta alternativa, ¿no? Y dependiendo del centro, siempre muchos optan porque el implante en menos de 15 o 20 kilos sea epicárdico, pero esto conlleva que tengamos que hacer una esternotomía o un acceso un poco más corto. Dependiendo a los centros, a veces hacen mini cortes, mini accesos en los cuales se puede poner el dispositivo, ¿no? El problema son el tamaño de los marcapasos. Generalmente hay una protrusión abdominal. A veces en mi centro lo que hace el cirujano tiene que hacer una esternotomía, obviamente, y poner el dispositivo en la cavidad pleural para evitar esta, porque hemos visto algunos casos de destrucción. Bueno, no sé, muchos de ustedes seguro usaron el Microni, el marcapaso de Abbott, que a veces nos trae problemas, ¿no? Tiene muy poca información, a veces la batería puede mostrar desgaste súbitamente. Era el más pequeñito, pero es el que probablemente no recomendamos que se use por todo lo que tiene. Y además, también los implantes epicárdicos o los cables epicárdicos duran menos que los endocárdicos, ¿no? La longevidad o la disfunción de estos cables obviamente son inferiores a lo que se puede obtener con los cables endocárdicos. A pesar de que se ha mejorado la tecnología, se da algunos cables, tenemos con esteroides, pero francamente lo que estamos viendo es que siempre estos cables tienden a fallar muy pronto, ¿no? Bueno, acá nosotros también hacemos en lo posible. Hacemos estimulación fisiológica en los pequeños, 11 años, por ejemplo, este niño se hizo sintomático por un bloqueo completo autoinmune. Entonces lo que hicimos, bueno, por el tamaño y por la edad, pues ameritaba un bicameral y hicimos una estimulación a nivel de la RAM, ¿no? Muchas veces dentro del procedimiento podemos ver alguna señal del sistema de conducción y podemos captar o estimular el sistema de conducción y podemos obtener unos QRS bastante buenos, ¿no? Podemos tener más o menos así. Realmente no obtenemos exactamente eso, a no ser que hagamos una estimulación gisiana un poco más arriba, que los umbrales a veces no son tan buenos, pero cuando estimulamos un poco más abajo podemos obtener también URS muy estrechos, estimulando a nivel de la rama izquierda, ¿no? Por ejemplo, les traigo, es un caso de Paola, de 8 años, que había tenido múltiples episodios también de síncopes traumáticos,
y en los cuales al poner nosotros un córtex subcutáneo lo que veíamos eran estas pausas, ¿no? Pausas bastante prolongadas. Lo mismo teníamos a Julia, que habíamos documentado bloqueos auriculoventriculares, pero puntuales en un momento, a pesar de las pruebas de esfuerzo, otros no teníamos alteración, pero básicamente se daban en momentos puntuales, lo cual nos hacía pensar que estos casos, por ejemplo, eran neuromediados, en los cuales ahora, últimamente, lo que estamos haciendo, probablemente evitando ponerle el marcapaso, y nos está yendo bien con una pequeña serie que nosotros estamos haciendo a estos niños que antes probablemente no dudábamos en ponerle marcapaso. Estamos haciendo cardioneuroablación y la verdad con buenos resultados, ¿no? Igual que en los adultos, el resultado es espectacular, espectacular. Nosotros hacemos un approach biatrial, básicamente toda la cadena ganglionar paraseptal. Lo hacemos con navegadores que tenemos disponible allí, y intentamos que estos procedimientos lo hagamos, hacemos también serofluoroscopía, y la evolución de estos es espectacular, ¿no? Y algunas sorpresas también que nos hemos visto durante los procedimientos. Al ablacionar hemos visto bloqueos, taquicardias, que básicamente también estaban parte de la clínica de ellos, ¿no? ¿Alguna mención especial a los que vemos los niños, por ejemplo, el bloqueo auriculoventricular completo en las cardiopatías, por ejemplo, en la L-transposición? Pues ustedes saben que nosotros tenemos que hacer un seguimiento básicamente de estos niños porque tienen mayor probabilidad de que en algún momento ocurra un bloqueo auriculoventricular. Tenemos acá un niño que lo hemos estado siguiendo por varios años y vemos que el PR poco a poco se iba prolongando, ¿no? Hasta que más o menos a los 14 años desarrolla un bloqueo completo, ¿no? Y esto básicamente por su anatomía. Muchos de ellos tienen dos nodos auriculoventriculares o el sistema de conducción está bifurcado, y el crecimiento hace que esto se deteriore dependiendo también la distribución, ya sea un situs solitus o un situs inversus, pues la probabilidad de que el bloqueo pueda pasar cuanto antes lo hace, ¿no? Entonces, básicamente hay que hacer un seguimiento muy estricto de ellos. Los tipos de bloqueo postquirúrgicos. Yo creo que felizmente es la mayor cantidad de nuestros pacientes que tenemos, que nosotros manejamos, ¿no? Después de alguna cirugía, principalmente aquellos que se hacen una cirugía a nivel del septum intraventricular o cierre de sella, ya sea un cierre quirúrgico, un cierre percutáneo, tienen la probabilidad de sufrir algún bloqueo, ¿no? Aquí tenemos a Ivana, por ejemplo, es una niña de 7 meses con poco menos de 6 kilos, el cual desarrolló un bloqueo auriculoventricular luego de 3 meses de la cirugía de cierre de CIV, ¿no? Tuvo una cirugía bastante tórpida, por lo cual pues la familia estaba muy reacia de que se le haga una nueva cirugía, una nueva reesternotomía para poner marcapaso. Entonces, lo que hicimos nosotros es ponerle un marcapaso endocárdico, es un Biotronik, es el de adulto. Pudimos acceder felizmente por acceso axilar, y bueno, como ustedes ven, es el mismo dispositivo que usamos en adultos, es el Solia, el electrodo que usamos en adultos, y pudimos implantarlo adecuadamente con buenos umbrales, y ya vamos más o menos un poco más de 3-4 años en el seguimiento con parámetros estables de la remota. Vamos viendo que va bien el marcapaso hasta el momento, ¿no? Este es Ryan, por ejemplo, que cuando tenía un mes y 19 días con 4 kilos, se le hizo un cierre de una CIV en comunicación intraventricular muscular, y además también se le cerró un ductus, ¿no? Posteriormente, este niño, un año en el seguimiento, desarrolla un bloqueo. No sabemos si directamente por el procedimiento que por cierto, los hemodinamistas de mi hospital hacen unas cosas espectaculares. Y bueno, el niño desarrolló con un bloqueo auriculoventricular con un correza un poco más ancho, que se hizo sintomático, al cual pues nosotros decidimos implantarle un marcapaso. Ya con 2 años y 4 meses, pesaba 7 kilos, intentamos ir a la zona de la rama izquierda, un poco inferior al defecto o al dispositivo que tenía del cierre de la comunicación interventricular. Ahí vemos en la ecografía, posteriormente a este tipo de implantación, lo que hay que ver que no tengamos mayor regurgitación de la tricúspide o mayor perforación, digamos, en el septo, ¿no? Una posición adecuada, ¿ok? Bueno, acá también les traigo a otra niñita, Ona, por ejemplo, de un mes,
con solo 3 kilos, había desarrollado un bloqueo postquirúrgico casi inmediato, al cual se la tuvo que reoperar y poner un marcapaso epicárdico. Es un microni este marcapaso. Bueno, ha estado desarrollando, pero en menos de 6 años se tuvo que recambiar 2 veces. Y bueno, para el segundo recambio no duró menos de 2 años, el cable ventricular ya estaba disfuncionante y nosotros lo que decidimos es ponerle un marcapaso endocárdico, ¿no? Otra vez, nosotros siempre abogamos por el acceso axilar, eh, tratamos de llegar a la zona donde capturamos el sistema de conducción. La verdad, en los niños es con muy poco puedes perforar y adquirir la estimulación del sistema de conducción, ¿no? Es muy poco lo que tenemos que perforar. Después del implante, lo que vemos pues son QRS bastante bonitos como estos, QRS bastante estrechos, lo más sincrónico que se pueda obtener, ¿no? Con 21 kilos, pues decidimos un bicameral, obviamente para mantener la sincronía auriculoventricular, y bueno, actualmente va muy bien. Bueno, ya pasamos a la parte de desfibriladores, y yo creo que la parte, de repente con nosotros como cardiólogos, la parte de prevención secundaria es la más fácil de poder decidir y implantarle a un nene un desfibrilador, ¿ok? La parte difícil, yo creo, en opinión personal, es a aquellos que le vamos a poner en prevención primaria, cuando de repente pecamos en exceso o cuando no le damos la indicación a debido momento, ¿no? Yo creo que ahí está el quiebre, porque, bueno, en el adulto es diferente, ¿no? En los niños vas a cambiarle la vida completamente al poner un dispositivo dentro. Y como les decía al inicio, los dispositivos tienen un tiempo de vida media. Cuanto más recambios, ustedes saben que hay más posibilidades de infecciones, más posibilidades de complicaciones. El nene tendrá disfunción de cables, hay que ponerle uno, otro, pues entonces hay que pensárselo bastante bien, ¿no? Entonces, básicamente, en cuanto a la prevención primaria, hablamos en la edad pediátrica de las canalopatías y las cardiopatías. Hablamos de Brugada, las catecolaminéricas, principalmente el síndrome de Creutzfeldt, ¿no? Bueno, felizmente, a comparación de los adultos, la edad en los pediátricos, nosotros tenemos cierto tipo, un grupo de enfermedades, generalmente son genéticas relacionadas a muerte súbita. Estos son niños o adultos muy jóvenes, en los cuales nosotros podemos identificar de manera clínica inclusive, ¿ok? Pero lo que quería darles de repente una especial mención es aquellos posoperados que requieren un implante desfibrillador. Y eso es lo que bastante siempre hablamos sobre la tetralogía de Fallot. Aquellos niños que se tienen que hacer reintervenciones muchas veces. Nosotros tuvimos un caso bastante que nos pegó bastante. Eso era un niño de 12 años que se le puso una PIVAL en nuestro centro. Era un viernes y bueno, se quedó el fin de semana porque era fin de semana, porque habitualmente los pueden dar el alta al día siguiente procedimiento si todo ha ido bien. Es un implante percutáneo de válvula, pues y al domingo, al mediodía, el niño empezó a tener un poco más extrasístoles, hizo muerte súbita en nuestro centro, ¿no? Entonces se hizo la reanimación, pudo salir el niño. Es allí donde pues uno revisa un poco más la experiencia de otros centros y bueno, es una población en los cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces nosotros hemos establecido algún cierto tipo de protocolos como tienen otros centros, hacemos un estudio electrofisiológico previamente, hacemos una evaluación, una estratificación, que nada está protocolizado en las guías clínicas, pero lo que hacemos nosotros es un protocolo de inducción previo a una intervención, ya sea quirúrgica o ya sea percutánea. Hacemos una evaluación, un estudio de inducción. Si esto se induce, pues vamos a una ablación, o si encontramos ya algún tipo de arritmias, nosotros hacemos ya la ablación directamente. Lo que hacemos es cerrar los ritmos que estos tienen a nivel del parche, a nivel del CIV o a nivel superior de la arteria pulmonar. Entonces, bueno. El otro grupo que merece algunas palabras son las miocardiopatías, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, a Ona, también se llama Ona, de 8 años. Ella viene como evaluación por el antecedente del hermano, que tenía una cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Entonces, bueno, generalmente cuando nosotros vemos un niño con alguna de estas enfermedades, pues hacemos una evaluación en general, a toda la familia, incluido a la madre, al padre, a los hermanos, a todos. Evaluamos a todos. Entonces hacemos un
tipado de todo, tomamos muestras, hacemos diferentes exámenes para poder de repente identificar otros miembros de la familia que están en riesgo, ¿no? Entonces ahí salió una de 8 años, cual tenía este electro bastante llamativo. Entonces se hizo una ecografía y encontramos una miocardiopatía hipertrófica brutal, ¿no? Hicimos una resonancia, se hizo una resonancia en la cual ya mostraba fibrosis. Fibrosis aproximadamente el 31% de lo que nos reportaban, pero lo que nosotros hemos aprendido y está bastante descrito es que ya la aparición de fibrosis en los niños es de alto riesgo. No esperamos el 10 o el 15 o el 20% como esperamos en los adultos. Si nosotros vemos en los niños fibrosis, quiere decir que esto es de alto riesgo. ¿Sí? Bueno, esto fue la evolución más o menos. Indicamos un implante de aspirador a los 8, cuando tenía 8 años. Los padres estaban un poco reacios porque tenían mala experiencia con algún familiar y todo eso. Pues al mes hizo una muerte súbita en la calle. Felizmente se pudo recuperar. Y bueno, implantamos un dispositivo, un desfibrilador monocameral, el cual también fue bastante. Y bueno, 15 meses después hizo esto, ¿no? Lo que era de esperar, porque se trataba de una miocardiopatía hipertrófica de alto riesgo, ¿no? Entonces, si así ha tenido 2 eventos, hemos tratado de optimizar la medicación, pero a veces no es suficiente. El otro grupo importante es las canalopatías. Es una niña peruana, tenía muchas convulsiones, 4 o 5 por semana, que lo atribuían a una epilepsia. Era una evaluación de otorrino por un implante coclear por la sordera congénita, pues se encontró este electro, en el cual pues nos hizo ya sospechar de un síndrome de Yerwell-Lange, en el cual luego confirmamos con el análisis genético. Inicialmente no había disponibilidad de desfibrilador, por el tipo de seguro que llevaba la niña, le pusimos un holter subcutáneo y uno de los episodios convulsivos durante pandemia se registró este evento, ¿no? Una convulsión más para la madre, pero en realidad pues era un episodio de muerte súbita, ¿ok? Bueno, se siguió de una sistolia y felizmente llegó el DAI y implantamos el DAI, ¿no? Otra vez con el acceso axilar, hicimos un DAI monocameral a los 5 años. Bueno, la resincronización, algunas palabras respecto a la resincronización, es muy poco felizmente, pero es una alternativa que hay que manejarlo. Probablemente en el futuro la estimulación fisiológica de rama va a suplir esto, ¿no? Porque por la cantidad de cables que lleva, pero bueno, también en algunos escenarios es imprescindible saber que se puede usar este tipo de dispositivos, ¿no? Acá tenemos un niño que vino por múltiples taquicardias fasciculares del sistema de conducción, de diferentes morfologías, hizo una taquicardia ventricular a nivel gisiana, se tuvo que ablacionar y quedó con bloqueo AV completo. Estaba dilatando, nosotros pensábamos pues que era una taquicardiomiopatía, tenía un buen ritmo de escape, lo dejamos unos 3, 4 meses, pero la verdad el deterioro era cada vez peor, ¿no? Se veía que la fracción de eyección aún estaba disminuyendo, la dilatación también, así es que previamente le habíamos implantado un marcapaso bicameral, pero no logramos estimular el sistema de conducción por las previas ablaciones que tenía, era imposible, era una estimulación septal, pero no pudimos ¿no? Pensábamos que iba a recuperar, que era solamente por la taquicardiomiopatía, pero no, empezó a dilatar más, ¿no? Y es así que, por lo cual decidimos hacer un upgrade y pusimos un cable más y la verdad ha ido bastante bien. Esto es con el marcapaso inicial, con una estimulación septal y el QRC ha mejorado tremendamente. Y también la mejoría ecocardiográfica ha sido bastante notable. Casi la fracción de eyección ha normalizado. Entonces, post 3 meses después de la resincronización, pues ha recuperado bastante, ¿no? Bueno, también pasa como en los adultos, los niños se pueden infectar, puede haber, esto es una de las terribles complicaciones que nosotros tememos en los niños, ¿no? Y lo que queremos hacer tenemos que extraer los cables, ¿no? Tenemos un niño que a los 9 años que tenía un bloqueo AV congénito, 8 años después de haberse colocado el dispositivo, pues empieza a tener esta manifestación, ¿no? Entonces lo que tuvimos que hacer es extraer el cable. Entonces, bueno, al menos en mi centro, nosotros lo que decimos, si tenemos que implantar, también tenemos que saber explantar los cables, ¿no? Y lo que estamos haciendo actualmente en niños pequeños, con los materiales de adultos, estamos haciendo la extracción percutánea, ¿no? Una pequeña serie que estamos haciendo bastante bien, la verdad,
tenemos buenos resultados, los hacemos con una ecografía transesofágica. Básicamente nuestra experiencia es con el material de Cook bajo tracción. No hemos usado láser. La bibliografía dice que aparentemente hay más complicaciones a nivel valvular, pero con esto nos está yendo bastante bien. Entonces, intentamos en los niños no abandonar los cables. Si hay un cable disfuncionante y que no sea infección, intentamos siempre retirar todo el material protésico, ¿no? Este es, por ejemplo, otro niño en el cual tenía una disfunción del cable ventricular que se le había puesto cuando era muy pequeñito. Notarán ustedes cómo el cable ventricular está tirante y estaba disfuncionante, ¿no? Entonces, lo que hicimos es poner un nuevo cable y ahí aprovechamos también la extracción. Luego hicimos un implante a nivel o una estimulación fisiológica. Bueno, también los DAIs, como saben, pueden disfuncionar y eso es lo que siempre tenemos que pensar al inicio antes de implantar un desfibrilador. ¿Lo necesita o no lo necesita, no? Entonces, los cables, a veces algunos que hayan sido implantados por vía subclavia probablemente son los que podrían disfuncionar más. Entonces, estos cables si se rompen, en lo posible nosotros en los niños pequeños hay que extraerlos, ¿no? Hacemos una evaluación previa para ver dónde estaba insertado, porque este niño se le puso muy pequeñito cuando tenía un poco menos de 2 años y ha disfuncionado el cable y tuvimos que hacerle una extracción del cable, ¿ok? Y luego hacer un upgrade. Este era también un Yerwell Launch que necesitaba la estimulación auricular, por eso es que implantamos un cable auricular. Bueno, recientemente también han salido algunos reportes que la extracción de cables percutánea no empeora la valvulometría. Eso es bastante efectiva y poco nociva, ¿ok? Comparado probablemente en una cierta diferencia con la técnica usada con láser, pero la extracción manual o mecánica va bien, no daña en general la valvulometría. Lo dicen los estudios, ¿ok? Como les mencionaba, probablemente uno de los que va a tener mayor implicancia son con la extracción con láser, ¿ok? El último punto que quería tocar es que en pediatría, ya que nuestros pacientes son cambiantes, crecen, un día es diferente al día previo, crecen, los cables se van estirando, la monitorización remota es muy importante. Nosotros tenemos a cargo 2 enfermeras que hacen el trabajo bastante duro de la remota. Son muchos niños con dispositivos en los cuales nosotros hacemos evaluación diariamente de cada una de las alertas que nos envían. Entonces, yo creo que la monitorización remota en la edad pediátrica es imprescindible, ¿no? Bueno, para concluir, todos los implantes de dispositivos en pediatría, pues se hace más complicado porque no existe un material específico para niños, ¿ok? Y por ese motivo nosotros tenemos que pensarlo muy bien, ver si realmente está indicado, individualizar cada caso, ¿no? Ver el mejor acceso o el mejor dispositivo que podía tener, brindar la mejor técnica que nosotros podemos. Si sabemos que la función axilar o acceso axilar es mejor que la subclavia, pues hay que darle eso. Si la estimulación fisiológica es lo mejor que se está viendo en adultos, también podemos brindar a los niños, ¿no? No hacer una estimulación en Apex, salvo que fuese quirúrgico, pues se da algunas recomendaciones al cirujano, ¿no? Y cuando un cable disfunciona por cualquier motivo, en lo posible no abandonarlos. Hay que hacerlo todo lo posible para extraer todo el sistema completo. Y finalmente, como les había mencionado, que la monitorización remota yo creo que es una piedra fundamental en el manejo y en el seguimiento de todos nuestros nenes con dispositivos. Bueno, eso es todo lo que les había traído para hoy. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Muy buena la Excelente tu presentación. exposición, Freddy. Sí, muy bueno. Abarcó casi todos los temas y bueno, lo último, ¿no es cierto? Estuvo muy bueno. No sé si hay alguna pregunta del panel o que... Bueno, yo quería agradecer al comité organizador de cardiopatías congénitas por la invitación. Eh, de primera mano pensé justamente en mi amigo Freddy Chipa, estoy más que agradecida de esta presentación, excelente, brindando su experiencia. Sé que están siendo pioneros en varias áreas dentro de los niños. Y bueno,
quizás nos podrías decir algunas recomendaciones, sobre todo para los cirujanos cardiovasculares en cuanto a los marcapasos epicárdicos, algo que tengan que tener en cuenta. Bueno, lo que hemos visto, bueno, cuando el cirujano ingresa, lo que siempre nosotros les molestamos, por favor, pongan un bicameral en lo posible. Siempre en cuando el espacio, tengan espacio anatómico, se implante un bicameral, ¿no? Y la estimulación ventricular debería ser siempre en ápex o lateral de ápex de ventrículo izquierdo. Es lo que se ha visto que tiene menos posibilidad de disfunción, de disincronía, ¿no? Entonces, aunque para ellos es bastante, es más trabajoso llegar a ese nivel y encontrar unos buenos umbrales, pero siempre insistimos en eso. Están las coronarias, hay otras estructuras que pueden presentar dificultades para ellos, pero siempre insistimos que eso clínicamente va mejor para los niños. Y otra preguntita, en estimulación fisiológica, que veo que están intentando siempre como ser el fuerte dentro de la estimulación, ¿notás alguna diferencia en cuanto a los materiales? Yo creo que, bueno, tengo un poco más de experiencia con los materiales de Biotronic, ¿ok? Probablemente por el sistema de liberación que tiene el introductor largo, el preformado, el 3D que tienen. El de Medtronic, si bien es cierto, el cable es más delgadito, más pequeño, pero el sistema de liberación a veces trae un poco de dificultad en los niños. El introductor es un poco más, cierto tipo de dificultad, ¿no? Pero básicamente tengo más experiencia con el material de Biotronic y la verdad es muy fácil de poder capturar la zona con muy poco que nosotros penetramos en el septum, podemos capturar es más, a veces liberamos como si fuese un implante convencional, hacemos la liberación de screw ya posicionado, ¿no? A veces lo hacemos antes, pero bueno, la perforación es muy fácil en ellos porque se trata de un septum muy pequeñito, puedes capturar fácilmente el sistema de conducción. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta del panel, creo que Sebastián. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Muchas gracias, Doc. Ha sido realmente una charla hermosa para quienes hacemos mayormente adultos y que estamos en un lugar donde no hay no hay electrofisiólogos pediatras, sí cirujanos, y a veces, digamos, desligamos la toma de decisiones de los implantes en lo técnico en cirujanos pediátricos. Nos pasa de que veo que la mayoría de los pacientes son implantes epicárdicos con el generador en el abdomen, como que se animan menos a lo endovascular. Y yo quería preguntarte, ¿a partir de qué tamaño, de qué edad mostraste un caso muy pequeñito, hacen el intento de lo endovascular? Bueno, hemos tenido algún pequeño de un poco menos de 4 kilos, porque este nene había ya tenido dos implantes epicárdicos, por ejemplo, que tenían muy malos umbrales, ¿no? Había disfuncionado, nos hizo asistolia en el postoperatorio, se le intentó otra vez colocar y dentro del mes otra vez el cable empezó a disfuncionar. Entonces, en estos casos, donde ya lo epicárdico no está yendo bien, pues donde decidimos hacer un endocárdico y la verdad, probablemente por el tamaño, podríamos poner solo un cable unicameral, podríamos ofrecer endocárdico, pero intentamos casi en todos poner, excepto que estos niños son prematuros, por ejemplo, menos de 2, 3 kilos, los cuales sí indicamos que sea a nivel epicárdico, ¿no? Y sí, para evitar la obstrucción, lo que el cirujano pone es a nivel pleural. Pero alguna vez también tuvimos algunos problemas que producen atelectasia, porque el aparato, el generador, es muy grande en comparación a todo el tamaño que tiene el niño, ¿no? Entonces casi un tercio del pulmón está colapsado porque ocupa el dispositivo ahí. A nivel abdominal en los prematuros o en los neonatos se ve, ¿no? Hay cierto grado de destrucción o posibilidad de que esto en algún momento se pueda destruir, exteriorizar. Entonces no tenemos un límite exacto, cada vez tenemos un poco más de experiencia y nos atendemos a más pequeños. Probablemente el óbice, la dificultad inicial va a ser siempre el acceso, entonces tratamos de pinchar con ecografía o hacerlo con un poco de venografía. Y bueno, nos ha estado yendo bastante bien, felizmente, no hemos tenido ningún problema, ningún
ningún efecto adverso dentro de sala, dentro de nuestros implantes. Y muy breve, perdón, una cosita más. Mostraste también casos de implantes de LILDES en personas muy jóvenes. A uno le preocupa el futuro que desconocemos, de cuántos dispositivos vamos a dejar dentro de ese ventrículo. Los fabricantes hablan de la posibilidad de experiencias con muchos dispositivos dentro del ventrículo, y si uno piensa en la durabilidad, calcula que podemos llegar a eso, a un número significativo. Y lo digo como un miedo para las personas jóvenes. Sí, sí, es algo que siempre se ha discutido, ¿no? Teóricamente, en el corazón adulto podemos poner hasta tres de estos dispositivos, pero estamos hablando de corazones pequeños. Yo creo que en estos casos hay que individualizar cada uno de estos y analizarlo bien, ¿no? Entonces, ¿por qué lo indicas? ¿Qué actividad tiene o va a tener el niño? En los casos que nosotros hemos puesto eran casos puntuales en el cual uno era deportista, era gimnasta, y la ruptura de los cables, la probabilidad era alta. Probablemente de acá a 10 o 15 años no se dedique a lo mismo, no lo sabemos, lo pensaremos allí, y si él sigue haciendo la misma, que podríamos poner uno más, pero ya son 10 a 15 años que tú has ganado ¿no? Ahora, no sé si en el futuro, yo creo, implantándolo estos dispositivos en niños tan pequeños y con el crecimiento que hacen, yo creo que va a ser imposible la extracción. En los adultos probablemente sí, se puede hacer la extracción de estos dispositivos, pero yo creo que en ellos va a ser muy difícil, ¿no? Luego podríamos migrar con cables, ¿no? Pero bueno, es una etapa en la cual te da mucho tiempo para evitar de repente algún cierto tipo de complicaciones. Gracias. Una Un comentario pregunta. más y una pregunta para hacerte. Primero, felicitaciones nuevamente por la charla. Has tocado todos los temas y sobre todo se agradece la transmisión de experiencia que tenés. Es muy rica, aprendemos mucho. Por supuesto que lo resaltaste muy bien, pero con más razón en pediatría. Creo que deberíamos ser sumamente meticulosos, obsesivos con lograr estimulación fisiológica. Si no, a largo plazo tenemos muchas más posibilidades de una miocardiopatía secundaria a la disincronía. Y preguntarte si ya han tenido experiencia con los marcapasos leadless en pediatría de alguna complicación como desplazamiento, dislodgement del dispositivo. Bueno, le hemos puesto muy pocos de estos dispositivos, muy poquísimos, y no hemos tenido ninguna complicación de estas. Están yendo, ya vamos seguimiento más o menos más de 5 años y están yendo bien. Están yendo bien. Pero ¿La ubicación habitual es cercana al ápex cuando implantan en pediatría? en pediatría sí, porque bueno, a nivel del septo medio, dependiendo del tamaño del paciente, pues a veces no cabe o no sé, el dispositivo no hace el enganche adecuado, ¿no? Exacto. Intentamos no ir tan apex, porque la posibilidad de perforación justamente se da en ese nivel, ¿no? Como en los adultos. Intentamos un poco más arriba, dejando un pedacito de apex por lo menos libre, ¿no? También evitamos a veces poner contraste. Muchas gracias, Freddy. Hay una Hay pregunta una de los Ah, participantes. sí. Perdón, Victoria, sí. No, perfecto. Sí, hay una pregunta de Troto Omar que pregunta sobre experiencia de CDI subcutáneo. No sé si lo puedes, si Bueno, tienen. Bueno, la experiencia que tengo básicamente son en adultos jóvenes o adolescentes, ¿no? En niños pequeños, no lo hemos practicado, probablemente porque, bueno, está abierta esa posibilidad, pero en cada caso que nosotros hemos puesto los implantes, pues por el tamaño, ¿no? El tamaño es, aún el dispositivo, el subcutáneo es gigantesco para los pequeñitos. Entonces, nosotros optamos más por el endocárdico. Pero sí, o sea, no habría ningún problema si en algún momento tenemos el paciente ideal, poder implantarlos. La técnica es bastante sencilla, pero también puede haber cierto tipo de complicaciones en los pequeños, ¿no? Bueno, mi experiencia es en niños pequeñitos, cero, básicamente. Bien, y acá acaban de hacer otra pregunta. Dice,
cardiólogo de adultos, en base a los comentarios de los tamaños de dispositivos y cables, ¿tienen mayor incidencia de insuficiencia tricuspidia más leves? Pregunta, en Bueno, base a lo... Sí. yo creo que una cosa muy importante es después de hacer cada implante de marcapaso en los pequeños, porque tenemos que dejar el loop. Cuanto más pequeño, más loop tenemos que dejarlo, ¿no? Y a veces estos pueden generar la insuficiencia tricuspidia. Pero yo creo que también lo que pasa es en el desarrollo. Luego va a haber un proceso de fibrosis. Inmediatamente después del implante a veces tú no ves eso, ¿no? Ya cuando hemos hecho las extracciones vemos que a veces la fibrosis es bastante severa en estas zonas y puede haber lesión de la válvula básicamente. Pero nuestra experiencia, hemos tenido insuficiencias tricuspidias leves a moderadas, pero no severas. No hemos tenido que retirar algún dispositivo porque producía insuficiencia tricuspidia severa. No. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Yo, una última pregunta, sí que creo que lo mencionaste, esto de la estratificación de riesgo en las cardiopatías congénitas, principalmente en la tetralogía de Fallot, y en esto de que, bueno, hay que intentar que no se nos pierdan esos pacientes. Veo que está estandarizado hacer el estudio electrofisiológico. ¿Es correcto esto? Bueno, eso depende de cada centro. Todavía, digamos, no es algo que se pueda recomendar en las guías clínicas, pero muchos centros lo hacen y yo creo que se está cargando de mucha experiencia, de mucha eh, data de todo esto y yo creo que tiene mucho sentido. Principalmente si el mecanismo es por reentrada, nosotros si podemos inducir, pues podemos evitar esto, ¿no? Entonces, siempre en los postoperados, el Fallot es probablemente que más dolor de cabeza nos da al momento de decidir si te va a hacer algo o no, dependiendo de las series que se han publicado, puedes tener hasta un 20 o 30% de los Fallot en el seguimiento a largo plazo desarrollan muerte súbita. Entonces, siempre estamos ahí, analizando cada caso y tratando de ver la forma como estratificar. Inclusive, o sea, después nosotros hacemos una estratificación previa a la intervención, pero ojo, después de la intervención probablemente haya nuevos circuitos. Estamos intentando también hacer un estudio post-intervención, ¿no? A ver cómo nos va. Por el momento todavía no hemos encontrado cosas muy llamativas. Sí hemos encontrado algunas que nos hicieron arritmias, hemos tenido que hacer los bloqueos, pero en el seguimiento es muy corto todavía. La experiencia del grupo francés, por ejemplo, que tiene como 50 pacientes ahí en los cuales casi el 10% ha inducido arritmias ventriculares. Creo que es el grupo más grande que se ha publicado de este tipo. Pues no sé, nos vamos a ver nosotros cómo nos va en el futuro. Si vale la pena. No lo sabemos, tiene sentido, pero ya luego nos dirá si esto vale la pena, ¿no? Tiene evidencia de poder prevenir la muerte súbita en ellos. Bien, yo, Freddy, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué experiencia tenés, sí, en lo que sería la prevención de muerte súbita, o sea, un CDI en prevención primaria en los pacientes que tienen deterioro severo de la función, pero en ventrículos sistémicos, que es un problema que tenemos? Sí, bueno, para nosotros también. Si hay deterioro, yo creo que también tenemos que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué tan dilatado está este ventrículo sistémico? Si hay, la resonancia nos puede ayudar un poco más. Probablemente hacer un estudio electrofisiológico previo también nos puede ayudar a decir un poco más, ¿no? La resincronización de estos ventrículos sistémicos es difícil. Digamos, si quisiéramos nosotros hacer alguna terapia de resincronización va a ser bastante difícil. Entonces, sí, ya tenemos la fracción de eyección severamente disminuida, menos del 30-35%, tal vez lo pensaríamos, ¿no? Si ya y a todos les ponemos holter subcutáneo y eso nos va ayudando un poquito para ver si está haciendo algún tipo de arritmias en algún momento también, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta del público de nuestros panelistas. Ahí tenemos una pregunta, Fausto Ochoa. ¿Qué tan frecuente es el estudio electrofisiológico en el mismo procedimiento quirúrgico del recambio valvular en el Fallot?
Bueno, no lo hacemos en el mismo acto, ¿no? Lo hacemos previamente, porque si es que, por ejemplo, si entramos previa a su cirugía, hacemos estudio, inducimos, ese procedimiento se va a alargar probablemente 2 o 3 horas, dependiendo del tipo de arritmia que vas a tener. No lo hemos estandarizado de esta forma, pero sí lo hacemos 2 o 3 días previa a su intervención quirúrgica o percutánea que han decidido la Junta Médica de hacerle la reparación valvular, pero no lo hacemos en el mismo día, no lo hacemos. Bueno, si no hay más preguntas, en honor al tiempo y a liberarlo a Freddy, que seguro tiene que seguir trabajando, bueno, vamos a ir cerrando este webinar. La verdad que ha sido una disertación excelente, gracias también a nuestros panelistas. Bueno, para nosotros es un honor sí, poder unir a las cardiopatías congénitas y a la electrofisiología y tener a estos panelistas y a tu disertación, Freddy. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado, por haberse conectado en distintos usos horarios, así que bueno, muchas gracias y bueno, lo damos por finalizado. Muchas gracias. Adiós.